Bueno, el último día, el martes de la semana pasada, empezamos a ver lo que eran las arquitecturas de control de robots, ¿vale? Básicamente el objetivo que nos planteábamos o que se plantea con este hecho es el siguiente. Existen infinidad de aplicaciones que se pueden realizar con un robot y sería interesante encontrar algunos elementos comunes que nos permitiesen desarrollar técnicas de programación de las aplicaciones genéricas, ¿vale? Que se pudieran adaptar a cualquier tipo de situación, cualquier tipo de aplicación que decidiéramos abordar. Si no lo hacemos, pues la programación de robots se convierte en algo un poco anárquico, ¿no? Cada programador realizaría la aplicación como quisiera y el conocimiento que podría tener terceros de dichas aplicaciones pues sería bastante poco, ¿vale? Entonces, bueno, hay unos elementos importantes que hay que tener en cuenta y está relacionado con las funciones elementales o primitivas que tiene un robot. Una de ellas es el sistema de percepción, ¿vale? Mediante mediante los sensores, conseguimos que el robot adquiera información, ¿vale? Luego hay un sistema de razonamiento planificación, que es el que se encarga de planificar las acciones necesarias para alcanzar el objetivo, obviamente basado en la percepción que tengamos del entorno y el conocimiento también del entorno que tengamos. Y por último, un sistema de ejecución o actuación, que es el encargado de llevar a cabo la planificación. Y entre estos elementos, como también dijimos, hay un sistema de comunicación que nos permite comunicar estos elementos, ¿vale? Bueno, basado en estos tres sistemas básicos, se abordan tres paradigmas de arquitecturas de control, que es lo que veremos en el punto siguiente, que son el deliberativo, reactivo e híbrido. Y como digo, pues están basados en estos tres elementos básicos, tres primitivas básicas, que son las de percepción, razonamiento y ejecución. Vamos a empezar a ver cada una de estas arquitecturas generales, ¿vale? Empezamos por la arquitectura deliberativa. Es la arquitectura que se empieza a utilizar históricamente para programación de robots. Como veis ahí, fue el paradigma de programación más usado desde los años 60 hasta los 90. Y el nombre viene del hecho de que lo que hace el sistema es, primero, percibir el entorno, después planificar la acción a realizar y finalmente ejecutar la acción. Es decir, primero sentimos, luego planificamos y luego actuamos, y nunca actuamos sin planificar, ¿vale? Es decir, deliberamos, y de ahí el nombre, deliberamos, razonamos qué es lo que debe hacer el robot para conseguir los objetivos previstos para mi aplicación. En principio, bueno, puede parecer una arquitectura bastante lógica, ¿no? Es lo que quizás a primera impresión podríamos plantear si nos piden resolver este problema. Bueno, desde un punto de vista, ¿vale? Del esquema que se planteaba en el apartado anterior, ¿vale? La arquitectura deliberativa, pues es esto. Percibimos, la percepción implica leer los sensores y la salida es la información sensorial, es decir, analizamos esos sensores y damos una información sensorial. Esa información sensorial es la que se utiliza como entrada para el razonamiento, ¿vale? También en el razonamiento también necesitamos una información cognitiva, es decir, necesitamos algún tipo de reglas que nos lleven a tomar decisiones, no solamente la información del sensor, sino esas reglas que forman parte de la toma de decisiones.
fusionando ambas nos llevan a un conjunto de directivas o acciones, es decir, el sistema nos dice qué es lo que hay que hacer, qué acciones hay que tomar, y esas directivas y acciones se toman en la etapa de ejecución para generar comandos de actuación, que ya serían comandos de bajo nivel. En estos esquemas, en estas tablas que veis aquí, lo que está señalado en gris, lo que está marcado en gris es aquello que no se tiene o que no se utiliza en la entrada, es decir, en la ejecución nunca se utilizará información sensorial directamente en esta arquitectura, ¿vale? Eso es lo que se marca en gris, tanto en esta tabla como en cuando veamos las siguientes arquitecturas. Claro, si el razonamiento se encuentra siempre entre esta capa y esta capa, es necesario tener un modelo del mundo, ¿vale? Forma parte de esta parte cognitiva, es decir, qué es lo que conocemos de nuestro mundo, ¿vale? Y este modelo del mundo tiene que ser lo más exacto y completo posible, ¿vale? Obviamente se utilizan representaciones simbólicas para representar este mundo. Ya hemos visto algunas representaciones simbólicas en el tema anterior. Y como veis, el procesamiento de la información sensorial pues, se orienta a la consecución de este objetivo, ¿vale? De obtención al final de unas directivas y acciones por parte del robot. Bueno, este fundamento pues, constituye el punto fuerte y el débil del paradigma, ¿vale? ¿Cuál es el punto fuerte? Pues que si existe un modelo interno del mundo completo y correcto, el procesador puede planificar y racionar sobre el entorno a cualquier nivel deseado y además sin problema. No vamos a tener problemas acerca de las acciones que vamos a tomar porque tenemos, como decimos, ese modelo interno del mundo completo y correcto, ¿vale? Pero claro, eso mismo es la debilidad, ¿vale? La arquitectura deliberativa toma como elemento fundamental lo que se conoce como la hipótesis del mundo cerrado. Una hipótesis del mundo cerrado en cualquier aplicación de inteligencia artificial se refiere a que tenemos un modelo interno totalmente correcto y completo del mundo donde nos vamos a mover, en nuestro caso del mundo donde el robot se va a mover. Claro, la hipótesis del mundo cerrado está muy bien siempre que sepamos implementarla y sepamos desarrollarla. Para empezar, primero, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo desarrollamos estas estructuras del conocimiento? ¿Vale? ¿Cómo representamos este mundo completo y cerrado? Eso para empezar. Eso sí es cierto que la inteligencia artificial, bueno, pues se ha dedicado bastantes esfuerzos para resolverlo. Es decir, la resolución de este mundo completo y cerrado, bueno, pues tiene bastantes soluciones dentro del mundo de la inteligencia artificial. Pero claro, como podréis imaginar, el conocimiento no puede ser completo, ¿vale? Nunca. Y eso nos lleva a que si el conocimiento de nuestro mundo no es completo, pues podemos tomar decisiones que sean incorrectas debido a esta falta de información. Luego, además, si sumamos a ello que nos movemos en entornos dinámicos, en sistemas dinámicos que evolucionan, que se mueven, pues ya sí que podemos darnos con un canto en los dientes y conseguimos que nuestro mundo realmente pues, sea eso completo y perfectamente correcto. ¿A qué nos referimos? Nosotros podemos desarrollar un mapa perfecto, exacto, de una de las ubicaciones por donde se va a mover el robot. Pero nadie nos asegura que en un futuro esa forma, ese mapa que nosotros creamos, pues se corresponda o sea el mismo que se encontrará, pues eso, el robot en un año, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser, no, es muy difícil que sea completo y correcto, creo que es bastante obvio.
Incluso aunque fuera así, es decir, aunque fuera así, pudiéramos conseguir un modelo completo y correcto, modelarlo es bastante difícil y en muchas situaciones es inabordable. En entornos sencillos, pues podemos, como he dicho antes, la inteligencia artificial tiene herramientas para poder hacerlo, pero en entornos muy complejos pues, es imposible. Es imposible y es inabarcable. No podemos tener todo el entorno modelado. Otro problema, otros problemas que tiene esta arquitectura es el que se denomina el problema del marco, que está referido a que las acciones del propio robot en principio no son ni siquiera, eso sí que no lo podemos conocer, el que nuestro robot vaya moviéndose en un entorno y de pronto golpee una mesa y encima de la mesa tengamos un objeto que se cae, ese objeto que cae nos cambia nuestro mapa, ¿vale? Y si nosotros conocemos a priori el mapa y consideramos que ese mundo es cerrado, el objeto que ha caído no aparece en nuestro mundo. Entonces la planificación que hagamos pues nos puede llevar a errores, obviamente. ¿Vale? Ese es el problema del marco. ¿Cómo afecta al propio movimiento del robot al mundo en sí? ¿Vale? Es decir, el robot es algo físico que interactúa con los objetos del entorno. Y luego otro elemento que aparece, otro problema que aparece son los problemas de operación en tiempo real. Fijaros que el sistema es un sistema secuencial. Primero sentimos, después de sentir, planificamos y luego de planificar, actuamos. ¿Vale? Y como digo, es secuencial. Por lo tanto, antes de actuar hay que planificar. Y eso nos lleva a que muchas veces la actuación no es en tiempo real. ¿Vale? Tarda mucho el sistema de planificación en dar una opción. Como veis, pues es difícil mediante esta arquitectura pues abordar situaciones como la habitación de obstáculos, ¿vale? Una habitación de obstáculos, como hemos dicho aquí, a la planificación llegan los sensores y está el conocimiento del mundo y obviamente el sensor detecta el obstáculo y planificamos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro robot estará actuando con las órdenes que previamente se hayan dicho. Un poco este es el orden, ¿no?, que se sigue. Actuamos, nuestro robot se va moviendo, vamos al objetivo, pero resulta que sensamos un obstáculo y volvemos a planificar. Entonces, desde que yo detecto tu obstáculo y planifico hasta que doy la orden, oye, que ahora hay que cambiar, que no, párate, porque viene un obstáculo. En ese intervalo, pues el robot ha podido ya chocarse contra dicho obstáculo. ¿Vale? Bueno, uno de las estrategias para intentar centrarse o poder resolver este problema, ¿vale? El programar un robot mediante esta arquitectura, bueno, pues se hace mediante sistemas de aprendizaje, es decir, intentamos integrar, aprender nuevos entornos, ¿vale? Relacionados con el mundo en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Entonces intentamos, como digo, que nuestra planificación del mundo pues se vaya, bueno, más que la planificación, nuestro modelo del mundo se vaya actualizando y nos permita aprender sobre las acciones que hemos tomado anteriormente. Sin embargo, bueno, pues aunque en teoría es una arquitectura interesante, pues quizás no sea, como hemos dicho, la arquitectura más adecuada para programar un robot. Bueno, como elemento, como arquitectura que se contrapone a la anterior, ¿vale? Aparece la arquitectura reactiva. En este caso es una arquitectura que está basada en la observación del comportamiento reactivo de los animales. Es propuesta por Rodney Bruce a finales de los 80, en 1986,
y es una reacción frente a este paradigma deliberativo. Rodney Bruce, de él los he hablado varias veces ya, creo recordar. Es un investigador que en esta época se encuentra en el MIT y en base a esta arquitectura que ahora comentaremos, pues a mediados de los 90, creo recordar, funda iRobot, que es la empresa que se encarga o que fabricó el Roomba, ¿vale? El famoso Roomba, el robot aspirador, ¿vale? Y, como digo, basado en esta arquitectura reactiva. Ahora mismo, actualmente, Rodney Bruce no se encuentra en iRobot, sino que a su vez está en otra empresa. No sé actualmente, porque vi el otro día en la página web y no lo vi por ningún sitio, pero creo que sigue ligado a ella, que curiosamente ha dejado el mundo de los robots móviles y se ha pasado al mundo de los robots industriales. Y lo que está desarrollando es son robots con interfaces muy sencillas para que no sea necesario tener conocimientos muy profundos de robótica para su programación. Además, interfaces amigables con los usuarios y también robots que no sean peligrosos con el humano. Un robot industrial es un dispositivo muy peligroso. Un robot no detecta, en principio, un robot industrial no detecta si está golpeando a un humano y lo puede matar. Y de hecho ha habido casos, ¿no?, de muertes debidas a problemas con robots industriales. Entonces, bueno, en este caso, Rodney Bruce en su nueva empresa pues está desarrollando robots que tienen sensores de fuerza en todas las articulaciones. Entonces, si golpea a una persona, es capaz de detectar a la persona y pararse, etc. Ya os pondré, por si tenéis curiosidad, esto simplemente, obviamente, es curiosidad, os dejaré algunos enlaces para que veáis un poco a qué se dedica actualmente y a qué se ha dedicado. Realmente Rodney Bruce es un personaje singular. Tiene visión de lo que es la robótica un poco singular. Pero bueno, seguimos. En este caso, fijaros que el esquema pasa, el esquema era percepción, planificación, ejecución. Bueno, pues ahora pasamos a un esquema absolutamente distinto, que es un esquema de tipo sentir actuar. Y se elimina la planificación, no planificamos nada. En este esquema, fijaros que eliminamos, os vuelvo a recordar que el esto gris era el que se eliminaba esta etapa. Entonces se elimina el razonamiento y, por tanto, no se planifica absolutamente nada. Se pasa de un nivel de percepción donde entran los valores de los sensores y se saca información sensorial, y esa información sensorial se utiliza para ejecutar, ¿vale? Y ya está. Y unos comandos de actuación. Mediante esta arquitectura, lo que se tiene en cierta forma son muchas instancias de lo que es el proceso de sentir actuar. Existen muchos patrones de comportamiento y se ejecutan concurrentemente. En cierta forma, pongo aquí, hay otro esquema que es interesante para entender esta arquitectura, que es... perdón. Aquí estaría la percepción, ¿vale? La parte de percepción. Y aquí tenemos la parte de actuación o ejecución, si queréis. Y la percepción nos lleva a distintos comportamientos, patrones de comportamiento en nuestra arquitectura. Y todas ellas se ejecutan concurrentemente. Por ejemplo, podemos tener como patrón de comportamiento huir. O podemos tener como patrón de comportamiento evitar obstáculos. O podemos tener como patrón de comportamiento deambular. Uy, perdón.
deambular, es decir, que nuestro robot ande sin ningún objetivo previo, etcétera, ¿vale? Es decir, tenemos esta estructura, fijaros que es una estructura concurrente. Obviamente, ¿qué patrón de comportamiento se elige? Pues depende un poco del nivel de prioridad que se le dé a cada uno de ellos. En principio, huir porque se detecta un peligro, pues es quizás el patrón más importante, ¿no? El patrón de comportamiento que habría primero que ejecutar. Por debajo podría estar evitar obstáculos, por debajo deambular, y existen otros muchos, ¿vale? No, dependiendo de las tareas que vayamos a hacer. Obviamente, aquí tenemos el mundo, ¿vale? Es decir, la ejecución implica movimiento por el mundo, y ese movimiento por el mundo implica una nueva percepción, ¿vale? Entonces, fijaros que es una arquitectura paralela frente a la anterior, que era una arquitectura de tipo secuencia, ¿vale? Fijaros que, como os indico aquí, cada uno de los patrones de comportamiento es independiente del resto de patrones, ¿vale? Una arquitectura similar a esta es la que utilizáis precisamente en vuestros robots de informática industrial, los que tengáis esa asignatura y estáis peleando con ella, ¿eh? Pues simplemente tenéis, en principio creo que tenéis dos patrones, simplemente deambular, que es cuando os movéis hacia adelante y punto, y ya está, os movéis en línea recta, y luego el patrón de evitación de obstáculos. Cuando yo detecto algo, pues ejecuto esa evitación de obstáculos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os lo he puesto antes, pero bueno, también otros comportamientos de más bajo nivel, pues pueden ser en línea recta, si encuentras un obstáculo gira, etc. Bueno, al final, la combinación de todos los comportamientos que tenga nuestro robot da como resultado final el movimiento del robot, ¿vale? Como a priori no conocemos exactamente qué es lo que va a hacer nuestro robot, ¿vale? Es decir, nosotros, en función a la ejecución de esos comportamientos que nosotros vamos a ejecutar concurrentemente, da lugar a, y no sabemos a priori qué es lo que vamos a tener, porque no tenemos ninguna planificación de nuestro mundo, pues eso da lugar a lo que se conoce como el comportamiento emergente del robot. Es decir, es un comportamiento que emerge de los comportamientos individuales del robot, ¿vale? Eso da lugar a veces un poco a una sensación de que este tipo de robots tienen vida propia, ¿vale? Hay sistemas de este tipo que a lo mejor tenemos es una batería de robots, un conjunto de robots, en el que se hacen un sistema de comportamiento, ¿vale? Distintos comportamientos concurrentes y distintos patrones de comportamiento, y da lugar a un comportamiento emergente bastante curioso, similar a lo mejor a cómo se comportaría una colonia de insectos, etcétera, etcétera. Y son comportamientos que a priori no estaban previstos por el programador, ¿vale? De ahí que sea un comportamiento emergente, que emerge como resultado de los distintos, de la ejecución de los distintos patrones de comportamiento. Os dejaré también algún vídeo en el campus virtual referido a esto. Si la arquitectura es puramente reactiva, que es lo que estamos estudiando aquí, no existe ningún modelo interno simbólico del mundo. No sabemos cómo es nuestro mundo, ¿vale? No sabemos si nuestro mundo tiene paredes o no tiene paredes, si las paredes son rectas, si las paredes son de tipo, vamos a poder tener cilindros, etcétera, etcétera. Y en el planteamiento inicial, Ronnie Bruce decía que precisamente la incertidumbre no se puede resolver utilizando modelos internos del mundo que, para empezar, tienen una alta incertidumbre, porque está claro, y lo hemos comentado anteriormente, que el modelo cerrado al mundo no es posible, nunca va a ser posible. El problema de marco hace que tengamos incertidumbre. Entonces, el planteamiento es cómo vamos a resolver las incertidumbres utilizando modelos que tienen incertidumbre en sí, ¿vale? Por tanto, no tiene sentido. El planteamiento es esto no tiene sentido y lo eliminamos por completo.
Esta es una arquitectura que fue una revolución en su momento y de hecho al principio fue denostada por el resto de investigadores que se dedicaban a este tipo de cuestiones, al mundo de la robótica, ¿vale? De esta forma, Rodney Bruce fue un auténtico visionario dentro de lo que fue la robótica móvil. Bueno, ventajas de esta arquitectura, pues que son sistemas muy rápidos y predecibles, ¿vale? Y pueden funcionar en tiempo real estricto, a diferencia del caso anterior. Como no razonamos, pues directamente lo único que necesito es información sensorial y esa información sensorial me lleva a un tipo de acción por parte del robot. Obviamente no existen problemas de hipótesis de un mundo cerrado porque no tenemos ningún mundo cerrado en el que sustentar nuestro razonamiento y tampoco existe problema del marco porque, vale, nuestro robot puede afectar al mundo, pero como nuestro mundo no está modelado, pues da igual, me da igual. El que nuestro robot interaccione con el mundo y lo cambie no implica que no haya, que algo cambie, en realidad sigue igual, el mundo no estaba planificado, ¿vale? Obviamente, como es una arquitectura que se basa básicamente en la información sensorial, pues obviamente los sensores son un problema, ¿vale? Y los sensores, como ya sabéis, tienen mucho ruido asociado y estos ruidos pueden llevarnos a tomar algunos de los comportamientos que no sea adecuado a lo que realmente debería haber leído nuestro sensor, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues otro de los grandes problemas es que basado en esta arquitectura reactiva pura, no vamos a poder realizar tareas complejísimas. Si no tenemos ningún tipo de razonamiento, es difícil que nuestro robot se encargue de, yo qué sé, de una tarea que es llevar un paquete de una ubicación a otra. Es difícil planificar. Vamos, difícil, no existe la planificación, y no existe la planificación de estos robots, que lo que yo quiero que haga es algo, ¿vale? Aquí simplemente aparecen comportamientos emergentes y poco más, ¿vale? A lo mejor nos puede servir para hacer una búsqueda en algún entorno, a lo mejor es posible hacer una búsqueda, pero no va a ser muy difícil resolver problemas complejos. ¿Todo esto qué lleva? Pues a lo que parece obvio. Si la arquitectura deliberativa no es viable porque es imposible almacenar toda la información de nuestro mundo, y por otro lado, la arquitectura reactiva pues no es tampoco la solución para problemas complejos, pues entonces podríamos hacer una cosa, y es fusionar ambos elementos. Es decir, ¿existe alguna posibilidad que coja algún tipo de arquitectura que coja lo mejor de las arquitecturas deliberativas y lo mejor de las arquitecturas reactivas? Bueno, pues hubo propuestas a este tipo de planteamiento. De hecho, es actualmente la arquitectura que se utiliza en la mayoría de los robots actuales, los robots móviles actuales. Una arquitectura híbrida que coge ambos mundos y los fusiona. La primera de ellas es de principios de los 90 y fue propuesta, pues como veis ahí, por Arkin. En este caso, desde el punto de vista de lo que es la planificación, ejecución, percepción, planificación, ejecución, pues el paradigma se basa en planificar y sentir actuar, ¿vale? Es decir, hay una relación directa entre la percepción y la ejecución y además existe un nivel de planificación que afecta a ambos dos, ¿vale? Tanto la percepción como la ejecución. Ahora lo veremos eso con más detalle.
Como veis ahí, lo primero que en principio hacen estas arquitecturas los robots, aunque también hay distintos tipos, ¿eh? Lo primero que hará será planificar la mejor forma de descomponer la tarea realizada en diversas subtareas. Y seleccionamos el comportamiento adecuado para alcanzar cada subobjetivo asociado a cada subtarea. Es decir, yo mi tarea la voy a dividir en distintas subtareas. Y ahora voy a decidir cuál es el comportamiento adecuado para resolver esas subtareas. Una vez que ya sé cuáles son esos comportamientos, empiezo a actuar con una arquitectura, con una ejecución de tipo reactiva. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el esquema en formato tabla de este tipo de arquitectura. Como veis, aquí tenemos el razonamiento y ahora la percepción y la ejecución se encuentran en el mismo nivel. El razonamiento utiliza como entrada la información sensorial y cognitiva, cosa que anteriormente no lo utilizaba, ¿vale? Y luego, en el segundo nivel, la ejecución está relacionada a su vez con, bueno, las directivas acciones nos llevan a un comportamiento determinado de nuestro robot, por ejemplo, el comportamiento de evitación de obstáculos, y empezamos a utilizar los sensores para llevar a cabo ese comportamiento que ha decidido el razonamiento, ¿vale? En cierta forma, no sé si os va sonando, pero esto es lo que estamos haciendo en nuestra aplicación del proyecto, ¿vale? Tenemos varios comportamientos. ¿Un comportamiento cuál sería en nuestra aplicación? Pues tenemos un comportamiento de tipo ir a objetivo. Hay otro comportamiento que es evitación de obstáculos. Hay otro comportamiento que es navegación en el laberinto. Y hay un último comportamiento que es, podríamos decir, el de detección. Bueno, no. No sería el de detección, sería el de determinación del fin, ¿no? De nuestra acción. ¿Vale? Estos serían un poco los comportamientos que podríamos distinguir en nuestra aplicación. Entonces, la parte de razonamiento, en cierta manera, lo que estás diciendo es, oye, que nos encontramos aquí, o nos encontramos aquí, o nos encontramos aquí, o aquí, o en la evitación de obstáculos. Pero una vez que estamos en cada uno de estos comportamientos, empezamos a utilizar un comportamiento reactivo. ¿Por qué? Porque ir al objetivo utilizamos un sensor, bueno, que es del que no hemos hablado, pero que no es más que el sensor, un reloj, ¿vale? En el que contamos el tiempo. Podríamos haber decidido utilizar otros sensores. Nosotros en este caso hemos utilizado un reloj, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un giro. Obviamente, luego el objetivo se divide en sus etapas, que es la parte de ejecución, ¿de acuerdo? Es decir, la ejecución implica pues el giro más el desplazamiento más lo que sea, ¿vale? Pero estamos utilizando ese sensor. Cuando resulta, y luego en ese ir a objetivo utilizamos nuestro sensor, ¿vale? En esta etapa de racionamiento para detectar que tenemos un obstáculo delante. Y si lo detectamos, pasamos de este comportamiento a este comportamiento, a esta evitación de obstáculos. Y en esta evitación de obstáculos empezamos a hacer un comportamiento reactivo. Hacemos una detección con los sensores, giramos hasta que pase tal cosa, luego continuamos en línea recta y si encontramos otro obstáculo volvemos, ¿de acuerdo?
Una vez que terminamos y llegamos al objetivo de terminación de tal, pues llegamos a la parte de navegación del laboratorio, que a su vez tiene otros comportamientos internos, ¿vale? Que no he puesto. Pero si os dais cuenta, la arquitectura que nosotros estamos implementando de forma inconsciente hasta ahora no es más que una arquitectura híbrida en el cual existe un sistema de planificación al que me va diciendo, oye, que ahora tienes que ir al objetivo, oye, ahora tienes que evitar un obstáculo. Y dentro de cada una de esas subtareas, pues vamos utilizando nuestros sensores de forma reactiva para resolver el problema. En el nivel de planificación no es necesario una respuesta rápida en principio, ¿vale? Es decir, una vez que el detectar que yo estoy en uno o en otro, en principio, no el detectar, sino el decidir una cuestión u otra, pues no es una situación que tenga que tener una respuesta rápida, mientras que ya al sentir actuar, pues sí necesita resolver el problema en tiempo. En este caso, fijaros que es necesario un pequeño, como tenemos una arquitectura deliberativa conviviendo con una arquitectura reactiva, necesitamos un modelo interno del mundo. Sin embargo, debe tener unas características, ¿vale? Este modelo. En primer lugar, ya no necesitamos un modelo a gran escala perfectamente, que nos represente perfectamente a nuestro mundo. Ya tiene que ser, no es necesario que sea así, sino que ahora nos interesa precisamente lo contrario. Un modelo a pequeña escala con información relevante. Punto. No necesitamos mucho más. Necesitamos un modelo, en nuestro caso, pues que conocemos nuestra posición inicial, conocemos a dónde tenemos que ir, sabemos que si llegamos a determinado punto vamos a empezar un laberinto, que ese laberinto pues, es un laberinto perfecto. Ya hablábamos de los laberintos perfectos en la semana pasada, etcétera. Ese es el pequeño modelo a escala que tenemos en nuestro mundo. Luego, tienen que ser sintéticos y los conocimientos y experiencias del pasado pues deben ser almacenados para ser empleados en el presente y en el futuro. Eso no lo tenemos nosotros implementado en nuestro sistema, no sé qué lo queráis hacer. Es decir, la navegación por el laberinto, ya os comentaba que si queréis podéis hacer un mapa que se vaya creando y esa experiencia podemos utilizarla en el futuro, por ejemplo, para salir del laberinto sin tener que recorrerlo completamente, ¿vale? Pero en lo que yo os pido, en esa aplicación no es necesario eso, ¿de acuerdo? Y luego, pues los modelos deben ser predictivos. Obviamente, pues deben ser modelos que predigan los resultados de las acciones antes de tomarlas, ¿vale? Y evitando que se tomen acciones que fueran peligrosas. Es bastante obvio ese aspecto. ¿Qué papel toma el nivel deliberativo? Pues dos, básicamente. El de razonar qué comportamiento debe exhibir el robot móvil, que es un poco lo que os he explicado anteriormente, y lo que hace es conmutar entre los distintos comportamientos del robot, o ACMG, los diversos comportamientos, como queréis decirlo, y luego se debe usar para planificar operaciones abstractas, ¿vale? Y dar como resultado objetivos concretos más simples, alcanzables por la capa de procesamiento reactivo, ¿vale? Es decir, el procesamiento reactivo implica decisiones muy sencillas. Pues el qué objetivos o objetivos concretos muy sencillos. Los objetivos concretos los decide esta capa deliberativa. Bueno, para conseguir eso, bueno, esto ya estamos entrando en un nivel de abstracción mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, simplemente porque lo conozcáis. Claro, ¿cómo programamos eso? Bueno, pues en cierta forma los investigadores, de hecho Arkin lo propuso, para poder programar todo esto, que esto está muy bien, nosotros, vale, pues lo podemos entender, pero luego ¿cómo lo llevo esto realmente a un ordenador y cómo lo programo? Bueno, pues utilizaron una teoría que es una teoría propuesta por psicólogos,
precisamente para un poco explicar el comportamiento, ¿no? De cómo es el comportamiento de las personas. Esta teoría es la teoría de esquemas y intenta explicar la unidad básica de actividad. ¿Vale? Fijaros que la unidad básica de actividad es lo que se busca al final en el nivel reactivo, es decir, cuál es el nivel inferior para que ya pueda yo trabajar de modo reactivo. Y entonces, bueno, pues esta teoría de esquemas, pues este esquema pues, consiste en el conocimiento de cómo actuar y percibir, así como es el procesamiento necesario para realizar una actividad. Lo veis mejor en esta imagen. En este caso, mediante esta teoría de esquemas, lo que se hace es definir un patrón de comportamiento para una determinada tarea básica, por ejemplo, evitar obstáculos, y este comportamiento pues, se divide en dos partes, un esquema motor y un esquema de percepción. El esquema de percepción está asociado a qué sensores son los que yo utilizo y cómo para resolver el comportamiento que quiero. Por ejemplo, en nuestro comportamiento que es evitación de obstáculos, pues utilizaré los sensores. Yo estoy hablando de evitación de obstáculos, pero en realidad la evitación de obstáculos se puede todavía ir más abajo. En cierta forma es seguimiento de muros y detección del obstáculo. ¿Vale? Entonces, en seguimiento de muro, que sería el comportamiento, pues tenemos un esquema de percepción basado en sensores ultrasonidos, ¿vale? Y ese sería el esquema de percepción. ¿Y cómo afecta a mis motores los distintos valores del esquema de percepción que yo defino, ¿vale? Entonces, al final, el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Poder organizar las cosas para poder programarlas, ¿vale? Nosotros no, en lo que yo os he pedido, pues ni mucho menos estamos siendo tan estrictos. Simplemente, ciertamente es una arquitectura deliberativa, pero bueno, no estamos teniendo en cuenta todo este entramado de soluciones que se pueden utilizar, como digo, para resolver el problema. Como veis ahí, pues la percepción en los comportamientos pues siguen dos reglas, como activadora de comportamientos o como guía de los mismos. Desde el punto de vista de la programación, la teoría de esquemas es interesante porque se adecua muy bien a la representación orientada a objeto, que ya sabéis que algunos lenguajes de programación pues la tienen como base general, ¿no? Del propio lenguaje, como es C++, por ejemplo, o C# o incluso Python, pues tiene una estructura orientada a objetos muy interesante que hace que sea muy adecuada esta teoría de esquemas para programarlo en estos lenguajes, ¿vale? Como veis ahí, los esquemas de percepción son objetos que actúan independientemente y se combinan formando los comportamientos. Y luego, un mismo esquema de percepción puede combinarse con distintos esquemas motores para dar otro comportamiento, ¿vale? Es decir, en este esquema, estos esquemas de percepción pueden ser varios que se pueden juntar, de ahí aparece esta especie de puzzle, ¿no? Aquí se une con este, pero puede unirse con otro esquema motor. Y ese otro esquema motor, junto con esos esquemas de percepción, pues nos dan otro comportamiento. Bueno, esto es un poco lo que es la arquitectura híbrida y cómo son las herramientas que utilizamos para poder programarla. Sobre las arquitecturas híbridas hay luego muchas propuestas y diversas entre sí, ¿vale? Y para poder compararlas, estas arquitecturas, pues existen distintos elementos, ¿vale? Pues en primer lugar, la modularidad. La modularidad de la arquitectura está asociada pues, a cómo de independientes son los distintos componentes de la arquitectura, ¿vale? Y cómo podemos reutilizarlos y escalarlos. Es decir, en mi esquema de comportamiento híbrido, en mi arquitectura híbrida,
por ejemplo, los esquemas de percepción, cómo los tengo, qué módulos tengo de esquema de percepción y cómo puedo reutilizarlos entre unos elementos y otros para darme, por ejemplo, distintos esquemas motores. Luego la adaptabilidad, cómo se adapta la arquitectura a la aplicación para la cual ha sido pensada, eso es una obviedad. La portabilidad, pues cómo de fácil es portar esa arquitectura a otros dominios. Es decir, yo mi arquitectura puede estar pensada por una aplicación determinada, pero esa misma arquitectura se podría utilizar en otras aplicaciones distintas. Ese es el objetivo básico de la definición de arquitectura, por lo tanto, es lo más adecuado. Y luego robustez. ¿Cómo de robusto es la arquitectura que nosotros planteamos? Bueno, eso nos lleva a distintos tipos de arquitectura, ¿vale? Que ya, bueno, vamos a dejarlo y os lo comentaré, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas las comentaré el viernes que viene, en la clase del viernes. Como digo, como veis aquí, pues hay distintas arquitecturas híbridas, como la Aura, la SFX o la 3T, etcétera, ¿vale? Bueno, ya os comentaré alguna de ellas el próximo día.